Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a dedicar el vídeo de hoy a realizar un dashboard en Power BI que nos va a permitir analizar las desviaciones que haya de ventas reales en función de un presupuesto inicial que habíamos hecho. Vamos a utilizar diferentes criterios para realizar el análisis. Yo voy a utilizar diferentes puntos estratégicos territoriales donde he realizado las ventas y bueno, también tengo pues criterios temporales para hacer el análisis. Vamos a utilizar diferentes objetos, algunos que vienen por defecto en la versión de escritorio de Power BI y otros que nos vamos a descargar desde AppSource de Microsoft, ¿no? Y bueno, pues nada, como siempre os animo a que si los contenidos del canal os resultan de utilidad, que os animéis a suscribiros al mismo y si es así, que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevo contenido, pues si es de vuestra utilidad, pues lo podáis visualizar. Pues nada, vamos a comenzar con ello. Para comenzar lo que vamos a hacer es voy a abrir un libro en blanco de Power BI y vamos a empezar a trabajar con él. Bueno, aquí tengo mi libro en blanco y primero que voy a hacer va a ser vincularlo con los datos que voy a utilizar para crear este dashboard. Los datos los tengo en Excel, por lo tanto voy a ir aquí a obtener datos, libro de Excel y selecciono el libro de Excel que contiene la información, que en este caso va a ser este fichero de aquí. Está creando la conexión, me va a salir un listado con las diferentes pestañas que contiene ese Excel. Aquí está, son 3 pestañas, presupuesto, tiendas y ventas, ¿vale? Quiero utilizar las 3 pestañas, por lo tanto tico las 3 y le digo cargar. Está creando la conexión. Bueno, si analizamos los datos con los que voy a trabajar, bueno, pues tengo 3 pestañas, ¿vale? Tengo la pestaña de ventas que tiene 4 columnas. El ID de la venta, que sería una numeración, un contador que le voy a dar a cada transacción que realizo. La fecha en la que se ha realizado la transacción, el ID de la tienda, es decir, el número de la tienda y el importe. Por lo tanto, el 1 de enero, bueno, pues yo puedo realizar diferentes ventas en diferentes tiendas, ¿vale? Después tengo las tiendas que tengo aquí, las tengo numeradas, tengo una ID de la tienda, del 1 al 13, tengo la ciudad en la que tengo ubicada la tienda y a su vez las tiendas las tengo incluidas en diferentes regiones. Tengo creadas 4 regiones para poder hacer un análisis de diferentes puntos de vista. Y por último tengo el presupuesto. El presupuesto, daros cuenta cómo lo tengo creado, ¿vale? Tengo creado en la primera columna, tengo la ciudad, y luego en cada una de las columnas tengo el presupuesto para cada uno de los meses. Por lo tanto, es una tabla de doble entrada, ¿vale? Ahora veremos cómo tenemos que arreglarlo para poder trabajar con ello en Power BI de forma correcta. De manera que, por ejemplo, si yo miro mi tienda de La Coruña, bueno, pues tengo aquí en cada una de las columnas el presupuesto que yo he estimado para cada uno de los meses. Bueno, pues esta información es la que tengo subida a Power BI. Y vamos a ver cómo ha subido la información a Power BI. ¿Vale? Si yo me voy, por ejemplo, a ventas, bueno, pues tengo el ID de la venta, tengo la fecha y lo que voy a hacer va a ser cambiar un poquito el formato de la fecha porque no quiero que me salga con un formato tan extenso, sino que me voy a venir aquí, me selecciono la columna y voy a elegir esta opción de aquí, ¿vale? Ahí está. El ID de la tienda y el importe, ¿vale? Entonces, en el importe le voy a poner que le quiero con 2 decimales. Ahí está, ¿vale? Con lo cual, esta de aquí ya la tengo. Me voy a ir a tiendas. En tienda tengo el ID de la tienda, tengo la ciudad y tengo la región. Bueno, pues la ciudad lo que voy a hacer va a ser cambiarle la categoría de datos y le voy a indicar que este campo de aquí de ciudad es un campo que tiene que ver con una localidad, ¿vale? Y le voy a decir que lo que incluye son ciudades. Posteriormente para poderlo utilizar en mapas y que me sea mucho más eficiente. Y por último tengo el presupuesto. Y en el presupuesto, fijaros, en el presupuesto lo que ha ocurrido ha sido que la primera línea, lo que son los encabezados de columnas, no me lo ha puesto como encabezados de columnas, sino que me lo ha puesto como un registro más, ¿vale? Que sería esto de aquí. Esto de aquí no tenía que haber puesto en encabezados de columnas. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer en Power Query. Para irnos a Power Query, nos vamos aquí a Inicio, Transformar datos, y vamos a entrar en el editor de Power Query. El editor de Power Query lo que nos permite realizar determinados cambios en función de los datos iniciales. Es decir, yo los datos iniciales, la tabla inicial la tengo que mantener tal cual está, con la estructura que hay, y lo que voy a hacer va a ser realizar cambios aquí en Power BI, en el editor de Power Query. De esta manera los datos los puedo seguir manteniendo en esta estructura, pero una vez aquí dentro, bueno, pues se va a realizar una serie de transformaciones para preparar los datos y que realmente los pueda utilizar para el análisis. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser convertir la primera línea, decirle que la primera línea quiero que me lo suba en encabezados de columnas. Y para ello me voy a ir aquí a la pestaña de inicio, usar la primera fila como encabezado.
Ahí está. Después lo que voy a hacer va a ser quitar la última línea, ¿vale? Que son valores nulos. Le voy a decir que quiero quitar filas en blanco. Ahí está. Y ahora lo que quiero es, fijaros, eso es una tabla de doble entrada. Para poder trabajar en Power BI de forma eficiente, lo que necesito es que en cada una de las columnas tenga una tipología de dato. Fijaros, yo me voy aquí a tienda, aquí tengo el ID de la tienda, que son todos números. Me voy aquí en ciudad, que son ciudades, y me voy en región, que son regiones, ¿vale? Pero en la misma columna yo no tengo mezclado diferentes campos, sino que de cada columna tiene un campo. Si me voy aquí a ventas, tengo aquí un campo que es el ID de la venta, la fecha en la que se ha producido, el ID de la tienda y el importe, ¿vale? Pero en esta columna todos son importes, todos son ID de tiendas, todos son fechas y todos son ID de ventas. Bueno, pues voy a ir a presupuesto y fijar lo que ocurre. En presupuesto yo tengo aquí el encabezado realmente es una fecha y aquí abajo tengo campos numéricos, encabezado fecha y campos numéricos. Por lo tanto, tengo una tabla de doble entrada que no me va a servir para poder realizar el análisis de forma correcta, sino que lo que tendré que hacer será tener una columna que sean las ciudades, otra columna que sean las fechas y otra columna que sean los valores del presupuesto. Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser seleccionar todas estas columnas, estas de aquí, y me voy a ir a la opción de transformar y dentro de la pestaña de transformar voy a ir a la opción de anular dinamización de columnas, le voy a dar al desplegable y le voy a decir que quiero anular dinamización de las columnas que tengo seleccionadas únicamente, esta de aquí, ¿vale? Esta tercera opción. Y fijaros lo que ha hecho. Lo que ha hecho ha sido que en la primera me ha colocado las ciudades, en la segunda me ha colocado las fechas y en la tercera me ha colocado los valores. Ya tengo en cada columna tengo un campo, ¿vale? Y esta es la forma correcta de tener la información para poder trabajar con ella en Power BI. Bueno, aquí le digo cerrar y aplicar. ¿Vale? Y aquí tengo ya la información. Entonces, yo me voy aquí a esta tabla de presupuesto. Bueno, pues tengo el primer campo que es ciudad, que es un campo texto. Aquí tengo en la fecha, fijaros que en tipo de dato lo tengo como texto. Esto lo tengo que cambiar para que posteriormente no me dé errores, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una fecha. Lo tengo que decir que esto es formato fecha. Le voy a decir aceptar. Y aquí en formato le doy el mismo formato que le he dado en la columna anterior, este de aquí. Y aquí en valor lo que le voy a decir es que quiero un número entero y que quiero separarlo de miles. Ahí está. Bueno, una vez que tengo ya subida la información y que he comprobado cómo me ha subido la información, he hecho las modificaciones necesarias en el diseño, en el formato, en los datos, bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser crear las medidas que necesite para realizar mi dashboard. En el dashboard que teníamos de modelo, lo que teníamos al final de lo que se trata este dashboard es para comparar ventas reales con ventas presupuestadas. Por lo tanto, será interesante tener una medida que me dé el valor del presupuesto, de las ventas presupuestadas, y una medida que me dé el valor de las ventas reales que se han realizado y además otra medida que me dé la desviación entre ambas, ¿no? Bueno, vamos a incluir las medidas aquí en la tabla de ventas. Entonces le voy a decir que quiero, me sitúo sobre la tabla de ventas, le voy a decir que quiero una nueva medida. Y aquí le voy a poner el nombre que va a ser ventas. Escribo el símbolo igual, escribo una función dash que sería la función sum y elijo cuál es el campo que yo quiero sumar. Que en este campo el que quiero sumar es el de ventas importe. Ahí está. Y lo que voy a hacer va a ser decirle que quiero con separado de miles y dos decimales. Muy bien. Le voy a decir que quiero otra medida. Y la medida va a ser el valor presupuestado, que va a ser la suma de el campo dentro de la tabla presupuesto valor. Cierro paréntesis y lo mismo le voy a dar el formato de separado de miles y dos decimales. Ya tengo aquí el importe del presupuesto y ya tengo aquí el importe de las ventas. Muy bien, pues ahora lo que voy a hacer va a ser crear otra medida que sea para hallar la desviación entre el presupuesto y las ventas. Por lo tanto, me voy a venir aquí, nueva medida. Esta la voy a llamar desviación. Y la desviación va a ser la diferencia entre las dos métricas anteriores que he realizado. ¿Vale? Ventas menos tabla de ventas, la suma de presupuesto. ¿Vale? Esta de aquí es la métrica que acabo de crear que me suma todas las ventas y esta de aquí es la métrica que acabo de crear que me suma los importes presupuestados. Por lo tanto, si las ventas fueran superiores a lo presupuestado, tendría una desviación positivo.
Si las ventas fueran inferiores a lo presupuestado, tendría una desviación negativa, ¿vale? Por lo tanto, le voy a decir Enter y lo mismo, le voy a dar un formato de separado de miles y dos decimales. Muy bien, por lo tanto ya tengo aquí las tres métricas iniciales que tengo que utilizar. Además, lo que quiero es tener otra métrica que me dé la desviación en términos porcentuales. Por lo tanto, le voy a decir nueva medida, voy a decir desviación en términos porcentuales. ¿Y qué va a ser? Pues va a ser el importe de la desviación entre el importe presupuestado. ¿Vale? Y esto lo voy a poner en términos porcentuales con dos decimales. Muy bien, pues ya tendría la información necesaria. Para empezar a trabajar con ello, lo primero que vamos a hacer va a ser insertar un cuadro de texto aquí que va a ser para el título. Voy a ponerlo en negrita. Y bueno, ya sabéis que cada vez que insertamos un objeto, pues aquí a la derecha se nos habilitan diferentes opciones para jugar con el diseño. Entonces le vamos a decir que el fondo queremos que sea de un color negro. Y aquí le vamos a decir que las letras queremos que sean de una tonalidad blanca. Ahí está, para que resalte un poquito más. Muy bien, bueno, pues una vez que tengo esto, lo que voy a hacer va a ser crear tres tarjetas, ¿vale? Las tarjetas la tenemos aquí, inserto una de ellas y la subo aquí un poquito, ahí está. Y aquí lo que le voy a decir es que quiero que me muestre el importe de las ventas. Ahí está, el importe de las ventas. Le voy a cambiar un poquito el formato. En etiqueta de datos le voy a decir que no quiero ningún formato, que las posiciones decimales quiero que sean 0. Voy a cambiar un poquito el tamaño del texto para que no salga tan grande. ¿Vale? ¿Y qué más? Bueno, pues le voy a decir que quiero que ponga un borde. El borde quiero que sea de color rojo. Y quiero que tenga un radio de 15. Ahí está. Bueno, pues una vez que tengo esta etiqueta, tal cual, como ya la tengo con el diseño que me gusta, lo que voy a hacer va a ser copiarla y pegarla. Control C, Control V, Control C, Control V. Ahí está. Y voy a cambiar el dato que quiero mostrar en ella. Este de aquí son las ventas, aquí lo que quiero mostrar es el importe presupuestado, por lo tanto voy a arrastrar la medida de presupuesto y en esta de aquí lo que quiero es mostrar el importe de la desviación en porcentajes. Ahí está. Ahí está. Voy a poner dos decimales. Muy bien, pues esto ya lo tendría. ¿Qué más quiero? Lo que quiero es incluir un segmentador para las ciudades y otro segmentador para las regiones. Por lo tanto, pincho en una zona en blanco, pincho en segmentador, me lo voy a llevar aquí. ¿Vale? Y voy a elegir cuál es el campo que quiero utilizar para hacer la segmentación. El segmentador es un campo visible. ¿Vale? Entonces le voy a decir que quiero incluir las ciudades. Aquí está. Las ciudades, le voy a cambiar un poquito el diseño. En general lo voy a poner en orientación horizontal. ¿Vale? Y le voy a cambiar también un poquito el diseño. Le voy a decir que quiero que tenga borde, que el borde quiero que sea de este color rojo y que creo que quiero tenga un radio de 15 para que las esquinas me salgan bordeadas, no me salgan en forma con ángulo de 90 grados. Muy bien, pues una vez que tengo esto, lo que quiero es hacer otro segmentador, por lo tanto hago este, control C, control V, lo copio aquí abajo y aquí lo que quiero es que en lugar de que me aparezcan las ciudades donde tengo las tiendas, lo que quiero que me aparezcan son las regiones. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Entonces ya tengo tres etiquetas, tengo los segmentadores y ahora lo que voy a hacer va a ser incluir un gráfico circular que me va a servir para un medidor que me sirva para identificar rápidamente el grado de consecución de mi objetivo. Entonces voy a pinchar una zona en blanco, elijo el medidor, aquí está, me lo voy a llevar aquí. Y en el medidor, pues nada, voy a elegir los campos que yo quiero utilizar para mostrar aquí. Lo que quiero comparar son las ventas y el valor destino, ¿cuál sería? El presupuesto. ¿Vale? Aquí está. Por lo tanto, yo sé que las ventas han sido de 16 millones, que está marcado en un fondo azul,
y el presupuesto son 15.360 que está marcado por esta pestaña. Por lo tanto, siempre que la banda azul esté por encima de esta pestaña, significa que hemos conseguido el objetivo. Si yo, por ejemplo, miro en uno de ellos, en Sevilla, por ejemplo, pues fijaros, el objetivo eran 1.500.000 y he conseguido 1.432.000, por lo tanto no he llegado al objetivo, ¿no? Y así podemos ir haciendo el análisis con cada una de las ciudades. O también lo puedo hacer con cada una de las regiones, ¿vale? Y puedo ver exactamente, bueno, pues cómo me ha ido en cada una de las regiones que yo tengo de áreas geográficas para realizar este análisis. Vamos a hacer también el mismo diseño que hemos hecho para los anteriores objetos, el borde. Vamos a poner un borde con un color determinado, que es este de aquí, y con un radio de 15. Ahí está. Muy bien, pues ya lo tengo. ¿Qué más voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser una tabla que me sirva para ver por cada uno de los meses el grado de consecución de mi objetivo. Siempre que estemos trabajando con fechas en Power BI, es interesante crear una tabla que sea una tabla de fechas. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es insertar, nos vamos a ir aquí a modelado y en modelado vamos a crear una nueva tabla. Y a crear una nueva tabla vamos a llamarla la vamos a llamar la tabla calendario y vamos a poner aquí una función de Dash que es calendar auto, esta de aquí, y abro y cierro y voy a utilizar, abro y cierro paréntesis. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a utilizar? Va a crear un calendario, una tabla calendario con las fechas en función de los datos que tenemos actualmente subidos al modelo. Vamos a darle Enter. Aquí me ha creado una nueva tabla. Vamos a ver la tabla. Aquí está. ¿Vale? Aquí tenemos la tabla calendario. Fijaros, ¿vale? Me la ha creado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que son los datos que yo tengo actualmente. Bueno, pues además voy a cambiarle también un poquito el diseño. Aquí le voy a decir que quiero utilizar el mismo diseño, el mismo formato que hemos utilizado antes. Aquí está, ¿vale? Bueno, pues una vez que yo tengo mi tabla calendario creada, me tendría que ir aquí a la visualización en forma de modelo. ¿Y para qué me sirve esta visualización? Bueno, me sirve para unir la información que yo tengo en mi modelo actualmente, las tablas, ¿vale? Porque las tengo que relacionar entre sí. Y bueno, pues aquí lo único que hace es relacionar todas las tablas entre sí con un campo que haya en común. De esta manera va a utilizar toda la información que tengo en todas las tablas como si estuviera en una única tabla común, ¿vale? En este caso de aquí, tiendas con presupuesto lo va a unir con el campo ciudad. Y aquí que ha utilizado el ID de la tienda, ¿vale? En el caso de que no sea correcta el criterio que ha utilizado, nosotros lo podemos modificar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a unir la tabla calendario, la vamos a unir también al modelo. Entonces vamos a coger este campo de aquí, que es el campo fecha, que no le hemos cambiado el nombre. Me voy a ir aquí a presupuesto. Y en presupuesto aquí vamos a cambiarle el nombre a la columna. Cambiar nombre, vamos a poner fecha. Fecha, ahí está. Vale. Y me vuelvo otra vez. Aquí está, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser unir esta tabla con esta de aquí. Ahí está. Y aquí voy a unir también esta tabla con esta de aquí. ¿Vale? Bueno, aquí en esta tabla nos ha creado una tabla calendario en la que tenemos todos los días que integran el año 2020, porque nuestros datos son del año 2020. Pero lo vamos a crear otras columnas con diferentes formatos de fecha, ¿vale? Entonces, para ello le vamos a decir que queremos insertar más columnas. Nueva columna. Y aquí en esta nueva columna lo que vamos a hacer va a ser ponerle mes en número, ¿vale? Porque quiero que me identifique el mes de enero con un 1, el mes de febrero con un 2, mes de marzo con un 3, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar la función de DAX que es month, abro paréntesis y elijo la columna que incluye la fecha, ¿vale? De calendario, de la tabla calendario, date. Ahí está. Voy a insertar otra columna. Y voy a incluir el campo mes y en este caso lo voy a incluir en texto, ¿vale? Entonces, para ello voy a utilizar una función de DAX que es la función format, abro paréntesis, elijo el campo que quiero utilizar como base
y voy a utilizar el formato de 4 mes, que de esta manera me va a poner el nombre del mes completo. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues voy a volver otra vez aquí a mi dashboard. Bueno, pues en el dashboard lo que voy a hacer va a ser insertar una tabla en la que voy a tener en filas los meses y luego voy a tener en 3 columnas ventas, presupuesto y desviación. Por lo tanto, voy a elegir el objeto que quiero utilizar. Aquí está. Y voy a ir eligiendo los campos que quiero utilizar. En este caso lo que quiero utilizar es el campo mes. Quiero utilizar también el valor de las ventas, el valor del presupuesto y el valor de la desviación en porcentajes. Ahí está. Muy bien, y ya tengo mi tabla creada. Le voy a cambiar también el diseño un poquito para ponerlo exactamente igual que estoy poniendo el resto de objetos. Borde con un color rojo, un 15%. Muy bien, y daros cuenta de lo que ocurre aquí, que los meses no me los ha ordenado, ¿vale? Para que me ordene los meses, que me salga ordenado, me lo ha puesto por orden alfabético, en función del nombre del mes. Lo que tengo que decirle es que me lo ordene en función del número del mes, ¿vale? Entonces, me voy a ir aquí a la tabla en cuestión y le voy a decir que esta columna de aquí, lo que quiero es que me lo ordene en función del campo de mes número, ¿vale? Me voy aquí a la columna que tiene los nombres de los meses, me voy a ordenar por columna y le digo que quiero que me lo ordene en función de el campo mes número. Si me vuelvo otra vez a mi dashboard, fijaros que ya me la ha ordenado en función del número del mes, ¿vale? Ese es un detalle importante. Muy bien, bueno, pues una vez que tengo esto, lo que voy a hacer va a ser incluir otro objeto más. Voy a venir aquí y en este caso lo que voy a elegir es un gráfico combinado, que sería este de aquí. Gráfico combinado. Ahí está. Y le voy a decir los campos que quiero visualizar en este objeto. Que en este caso sería, en el eje compartido quiero que salga el mes. En valores de columnas quiero que salgan las ventas. Y en valores de líneas quiero que salga el presupuesto. Bueno, pues ahí está, ¿vale? Ya tengo un gráfico que me dice en cada uno de los meses visualmente si las ventas reales han superado las ventas presupuestadas. De manera que yo, por ejemplo, puedo filtrar por la zona sur, la zona norte, que vemos que no ha llegado las ventas al objetivo que nos habíamos propuesto. La zona este sí que la ha superado con creces y la zona centro también la ha superado. Y la zona sur también la ha superado. La única que peor nos ha ido ha sido la zona norte, ¿vale? Y en conjunto, bueno, pues fijaros, la mayoría de los meses hemos superado las ventas que nos habíamos propuesto, ¿vale? En conjunto. Bueno, pues como siempre me voy a venir aquí al rodillo y en el rodillo le voy a decir en borde que quiero poner un borde de color rojo y con un radio de 15. Me voy aquí a el desplegable de formas y en formas, aquí en estilo de la línea, bueno, pues le puedo decir que eh, quiero que me inserte guiones en lugar de que sea una línea recta o puntos, lo que más me guste, ¿vale? Lo voy a dejar como guiones. Muy bien, bueno, pues una vez que tengo esto, vamos a insertar también un mapa. El mapa vamos a insertar este de aquí, este mapa, lo voy a mover aquí a la derecha del todo y en el mapa lo que voy a insertar es en ubicación el campo que hemos identificado antes y que le hemos dicho que era un campo de localización, lo voy a llevar aquí a ubicación y en tamaño de la burbuja le voy a decir que quiero que me represente las ventas. ¿Vale? De esta manera, bueno, pues yo voy a ver en cada momento, por ejemplo, si quiero filtrar la zona norte, me va a hacer un zoom a la zona norte, zona sur, zona este y zona centro, ¿vale? Bueno, la información que estoy utilizando es información basada en ventas como si se realizasen en diferentes puntos de España. Si vosotros utilizáis este dashboard para otro país, bueno, pues lo tenéis que hacer exactamente igual y aparecerá el mapa de vuestro país, de México, de Colombia, de Perú, donde estáis visualizando este dashboard. Me voy a ir aquí al rodillo, en borde voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy aquí,
borde, quiero insertar un borde de color rojo y con un radio de 15. Ahí está. Voy a quitar el título en el eje X y en el eje Y. Voy a quitar el título también para que tenga un poquito más de espacio. Ahí está. Bueno, eso sería cuestión de ir modificando un poquito los tamaños para facilitar que nos entrase aquí el siguiente objeto. Bueno, pues el siguiente objeto no es un objeto que esté aquí por defecto en el panel de visualizaciones de la versión de escritorio de Power BI, sino que lo tenemos que descargar. Y para ello nos vamos a ir y vamos a pinchar aquí en los 3 puntitos. Le vamos a decir obtener más objetos visuales. Aquí le vamos a dar a buscar. Y en buscar vamos a buscar un objeto que se llama Bullet Chart. Aquí está. Tenemos diferentes. Vamos a utilizar este de aquí. Aquí nos aparece una información, os lo leéis, comprobáis que realmente no tenéis ningún problema en insertarlo. Le vamos a decir obtener ahora. Nos va a descargar el objeto. Ha dicho que ya está, que se importó correctamente. Y aquí le tenemos. ¿Vale? Entonces pincho una zona en blanco, pincho el objeto, me lo inserta y vamos a ver, pues lo que vamos a hacer es seleccionar qué campos son los que queremos utilizar para visualizar en este objeto. Voy a utilizar en categoría, voy a utilizar ciudad, en value, que es el valor que quiero mostrar, voy a utilizar ventas y en targets, que sería el objetivo, voy a utilizar presupuesto. Y fijaros, aquí tengo visualmente, yo sé que Madrid ha superado el presupuesto, que es la rayita negra. La Coruña ha superado el presupuesto. Burgos ha superado el presupuesto. Valencia, por ejemplo, no ha llegado, ¿vale? Este es el objetivo y es hasta aquí hemos llegado. Por lo tanto, no hemos conseguido el objetivo que nos hayamos propuesto. Y bueno, aquí dentro del rodillo tenéis diferentes opciones, que esto es cuestión de tiempo, irlo mirando poquito a poco y vais comprobando pues lo que queréis, determinados cambios que queréis hacer en la visualización del objeto, ¿no? Bueno, vamos a venir aquí, en borde, aquí está, le vamos a poner el mismo color que le hemos puesto en todos los objetos y radio 15, ¿vale? Bueno, por lo tanto ya tenemos aquí un dashboard que nos va a permitir llevar el control de las ventas que ya hemos presupuestado y si le hemos superado o no. Es decir, por ejemplo, yo puedo filtrar por la región centro y me filtra aquí directamente en el mapa y yo veo que todas las ciudades, fijaros, Madrid la ha superado por muy poquito el objetivo que se había propuesto, Burgos la ha superado con creces, Toledo con creces y Ávila se ha quedado ahí, ¿vale? En general hemos superado todos los meses el objetivo que nos habíamos propuesto en conjunto. Si yo, por ejemplo, quiero hacer el análisis, por ejemplo, por Madrid, bueno, pues puedo ver exactamente que enero lo ha superado, febrero no ha llegado al objetivo propuesto, marzo lo ha superado, julio lo ha superado y bueno, pues en función de los filtros que vayamos seleccionando, podemos ir haciendo un análisis pues más detallado o menos. Además tenemos aquí este gráfico que también rápidamente podemos ver si hemos conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto. ¿Vale? En este caso hemos visto que lo hemos superado. Si analizamos por cada una de las regiones, pues la sur lo ha superado, la norte no hemos llegado a superar el objetivo, la este tampoco lo hemos superado y la región centro tampoco sí que lo hemos superado, el objetivo que nos habíamos propuesto, ¿no? Además, aquí en el mapa nosotros también podemos hacer determinadas modificaciones. Si, por ejemplo, nos vamos aquí a las burbujas, bueno, pues podemos aumentar un poquito el tamaño de la burbuja, ¿vale? Para que lo podamos ver más gráficamente. Aquí está la diferencia de ventas entre unos y otros, ¿vale? La región norte, bueno, pues vemos la gran diferencia que hay entre Coruña y Bilbao. La región este, bueno, pues vemos que Valencia y Barcelona están más o menos igual y que Murcia tiene menos. Y la región centro, pues vemos que Madrid es la que más tiene. Aquí tenemos Ávila, que tiene muy poquito, Burgos y Toledo, ¿no? Bueno, pues esto sería una forma de visualizar la información y de tener pues un dashboard sencillito para controlar
la realidad en comparación con cifras que teníamos presupuestadas, ¿no? Y luego aquí podéis utilizar diferentes campos en función del análisis que queráis realizar en los segmentadores para poder realizar vuestro análisis, ¿vale? Si en lugar de querer hacerlo por centros territoriales lo queréis hacer por número de tienda o por jefe de ventas o, bueno, en función de cómo tengáis la información estructurada. Bueno, lo que vamos a hacer es que en esta tabla le vamos a decir que aquí en la columna de desviación, si el número es negativo, nos lo marque con un fondo de color rojo. ¿Vale? Para ello nos vamos aquí al objeto, nos vamos dentro de la opción de rodillo, nos vamos al formato condicional. En el formato condicional tenemos diferentes opciones. Vamos a elegir el campo de desviación y aquí tenemos diferentes opciones que son muy parecidas a las que utilizamos en Excel. Le vamos a decir que queremos utilizar la de color de fondo, controles avanzados y aquí vamos a modificar un poquito pues estas opciones que salen, ¿no? Le vamos a decir que queremos aplicar una regla solo a valores, al campo de desviación y le vamos a decir que si el valor es mayor o igual al valor mínimo, y le vamos a decir aquí que esto quiero que sea un número y es menor o igual que 0 en número, entonces quiero que me lo ponga con un fondo rojo. Voy a añadir otra regla, le voy a decir que si es mayor que 0 en número y es menor o igual que el valor máximo, quiero que me lo ponga en una tonalidad gris, por ejemplo. Voy a decir aceptar y fijaros que ya lo tengo, ¿vale? De manera que aquellos que tengan una desviación negativa van a aparecer en rojo y si una desviación positiva pues va a aparecer en un fondo gris, ¿no? Y yo puedo empezar a realizar el análisis, por ejemplo, centro, este, fijaros que todos los meses ha sido negativo, norte, sur, ¿vale? Dentro de norte, bueno, pues yo puedo filtrar Bilbao, por ejemplo, y Coruña. Bueno, pues Coruña ha sido positivo y Bilbao ha sido el que ha sido todo negativo, ¿vale? Bueno, pues así podemos seguir haciendo determinados análisis. Además, a la hora de filtrar aquí, veis que cada una de este listado que tiene todas las ventas, todas las provincias, bueno, pues en función de lo que yo filtre, de la región que filtre, me agrupa las provincias que yo tenga incluida en cada una de las regiones. Bueno, pues esa sería una de las pestañas. Lo que vamos a hacer es crear otra pestaña más. Voy a hacer un duplicado de esta. Duplicar página. Aquí está. Y lo que voy a hacer va a ser eliminar objetos que no voy a utilizar. Este de aquí no lo voy a utilizar, este no lo voy a utilizar, este no lo voy a utilizar. Las ciudades, en lugar de que el segmentador sea de ciudades, quiero que sea de meses. Aquí está. Y la región sí que la voy a dejar, sí que la necesito. Este indicador también lo voy a dejar. Voy a modificar un poquito cómo tengo que colocar los objetos. Aquí está. Aquí me llevo este. Y aquí me llevo este. Este le voy a quitar, este le voy a quitar y este le voy a quitar. Muy bien. Bueno, pues de momento tengo, si he elegido, he utilizado aquellos objetos que tenía de la página anterior y lo que voy a hacer va a ser insertar un nuevo objeto que no lo tenemos en la versión de escritorio de Power BI, pero que es muy útil cuando tenemos que hacer comparativos entre datos reales y presupuestados. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir otra vez a App Source, aquí a los tres puntitos, obtener más objetos visuales y vamos a escribir lo siguiente para que no lo busque. Aquí en Zebra, BI Tables y Zebra BI Chart. Vamos a utilizar este de aquí de Table. Le vamos a decir obtener ahora. Y fijaros qué cosa más interesante. Nos ha importado el objeto visual. Aquí está. Le vamos a decir que queremos insertarlo. Aquí.
Ahí está. Y vamos a ver cómo seleccionamos los campos. Aquí en categoría le vamos a elegir región. En values vamos a elegir ventas. Y en plan vamos a elegir presupuesto. Ahí está. Y fijaros lo que ocurre. Aquí tengo un análisis de las ventas que he realizado por cada una de las regiones, ¿vale? 5.800.000, 4.600.000, 3.700.000 y 2.300.000. Aquí está lo presupuestado, ¿vale? Que serían 2.800.000, 6.900.000, 3.300.000 y 2.400.000. Aquí tengo el análisis. En el caso de que las ventas reales superen las presupuestadas, me aparecerá una barra en color verde, que sería este de aquí, porque las reales son 5.800 sobre 2.800 presupuestadas. Y en el caso de que yo no haya llegado a vender todo lo que me había propuesto, que las ventas reales son 4.600 en proporción de lo presupuestado, que eran 6.900, me va a aparecer una barra en color rojo. Por lo tanto, este sería el gráfico que me da la información de cómo han funcionado las ventas en función de lo presupuestado en términos absolutos. Y aquí a la derecha lo tengo en términos relativos. Es decir, por ejemplo, la región centro, bueno, pues he superado las ventas en un 100,1% sobre lo presupuestado. Aquí he tenido una desviación negativa de un 33,9%. Es decir, es la misma información que tenemos en la pestaña anterior, pero realizada con un único objeto. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es, aparte de tener este análisis, voy a volver a incluir otra vez el mismo objeto aquí abajo. Aquí está. ¿Vale? Y aquí lo que le voy a decir es, quiero que en categoría me pongan las ciudades, quiero que en values me pongan las ventas y quiero que en plan me pongas el presupuesto. Y fijaros, me hace el análisis por ciudades, de manera que si yo, por ejemplo, filtrase la región centro, bueno, pues aquí me aparece gráficamente, me aparece el marcador, que veo que lo he superado, ¿vale? Lo he superado porque yo tenía un presupuesto de 2.800.000 y he realizado unas ventas de 5.800.000, por lo tanto he superado la venta real en lo presupuestado, la barra está en verde, tanto en términos absolutos como en términos relativos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, voy a la región este, pues fijaros, el mapa me marca qué regiones son, qué zonas son las que estamos analizando, qué ventas son las que estamos analizando. Me dice que el presupuesto era cerca de 7 millones y que realmente yo no he llegado porque he conseguido solo 4.056.000. Aquí me lo redondea, ¿vale? Por lo tanto, tiene una desviación negativa de 2,3 millones y aquí en términos relativos. La región sur sí que lo he superado y la región norte pues no lo he superado, ¿vale? Y aquí, a medida que yo aplico, me sirven a su vez de segmentadores, es decir, yo esto lo puedo utilizar bien directamente segmentando a partir del objeto o bien me puedo ir aquí al segmentador y me va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Si yo filtro aquí en el objeto, ¿qué ocurre? Que me deja los objetos, aquellos campos que no estoy utilizando en un tono más clarito, ¿vale? Para poder realizar el análisis. Si yo, por ejemplo, filtro aquí en el segmentador, me desaparecen el resto de campos y me deja solamente el análisis que estoy realizando. Y luego, bueno, pues aquí en la región norte yo puedo realizar el análisis por meses. Le puedo decir, a ver, ¿cómo ha ido el mes de enero? Pues el mes de enero tuvo una desviación negativa, febrero negativa, marzo negativa, abril negativa. Y puedo ir, a ver, vamos a coger uno que tenga una desviación positiva, la región centro. Vale, voy a coger la región centro y la región centro, bueno, pues voy a empezar aquí a ver cómo ha ido evolucionando. Con control puedo ir acumulando los meses. Si yo quiero hacer un análisis parcial, bueno, pues voy marcando cada uno de los meses y voy viendo cómo ha evolucionado las ventas en cada una de las zonas y dentro de las zonas en cada una de las ciudades, que en cada ciudad tengo una tienda. Bueno, pues son dos formas de poder visualizar y de poder analizar la información en el caso de análisis de ventas en comparación con importes presupuestados. Son unos objetos que pueden servir para cualquier tipo de comparativa entre datos reales y datos presupuestados. No tienen por qué ser solamente de ventas, sino que pueden ser de otras áreas empresariales. Aquí tendríamos que decirle el borde, que lo quiero poner de un color rojo, con un radio de 15. Y aquí exactamente igual, en este objeto de aquí, borde de color rojo y con un radio de 15. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues aquí también podemos utilizar el mapa para hacer
filtros. Y bueno, pues espero que os haya resultado de utilidad. Son dos formas de hacer el presupuesto, bien con objetos que están en la versión de escritorio de Power BI, quitando este de aquí que no lo hemos descargado, o bien con este de aquí que fijaros que utilizamos solamente unos segmentadores, insertamos aquí unos gráficos sencillitos y con este objeto que nos hemos descargado, pues nos permite realizar un análisis de datos reales en comparación con datos presupuestados bastante interesante. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis muy buena tarde.